con nuestra invitada especial y después vamos a tener unos 25 minutos de socialización donde vamos a la participación de algunos hermanos que quieran participar, haciendo algunas preguntas, aprovechando que tenemos a nuestra invitada especial. Y después de que termine la socialización, entonces vamos a tener una parte del cierre, que vamos a hablar de la próxima clase, qué aprendimos hoy, es como una conclusión. Listo, entonces mis hermanos, vamos a iniciar en el nombre del Señor con esta lección. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es que podamos analizar las concepciones de la sexualidad en las culturas indígenas de Colombia y contrastarlas. Es como hacer una comparación, un contraste con lo que enseña la palabra de Dios, promoviendo, eso sí, el entendimiento, entendiendo que estamos en un país que es multiétnico y es pluricultural, pero que también nosotros desde el punto de vista bíblico, que la Biblia tiene unos principios que son innegociables. Entonces vamos a ver cómo poder abordar desde el entendimiento nuestro, de la revelación que tenemos de la palabra de Dios y de los principios bíblicos, esta diversidad cultural y reflexionar sobre los valores y normas sexuales en diferentes contextos. Es decir, vamos a comparar las enseñanzas bíblicas, los principios bíblicos sobre la sexualidad con las prácticas sexuales de las comunidades indígenas, reflexionando sobre lo que precisamente les decía ahora, sobre esas tensiones, esas similitudes, esas diferencias que se puedan presentar entre estas dos perspectivas, la perspectiva cultural y la perspectiva bíblica. Y para eso, pues vamos a tocar, como les decía, no vamos a profundizar mucho, ¿sí? Sabemos que aquí tenemos hermanos que pertenecen a algunas etnias, entonces ellos si quieren hacer algún aporte extra de lo que vamos a hablar o quieren hacer alguna corrección, porque como les decíamos, esto es una clase que entre todos la vamos a construir, todos con nuestros aportes, vamos a ir construyendo el conocimiento, porque de pronto lo que yo sé de la cultura, de la etnia con la cual yo trabajo, es muy diferente a la cultura étnica de otras comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, primero que todo, vamos a tocar el tema de la etnia guayú, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto aquí hay algún hermano que pertenezca a esta etnia, que quiera levantar su mano o que quiera saludar. Veo dos hermanos que levantaron la mano, no sé si es que ellos pertenecen a esta comunidad o... Hermano Néstor, levantó su mano, hermano Néstor, abra su micrófono, preséntenos su saludo y nos comenta un poquito si usted pertenece a esta etnia, dónde está usted, dónde está ubicado, cuéntenos. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, les saludo a todos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me congrego acá en la congregación de Mayapo con el pastor Wilman Lartamar, que también por ahora está de gira por allá por el desierto. Sí, soy de la cultura guayú. Que saluden guayú. Oiga, que haga el saludo en Guayunaiki. Bueno, vale, la saquen de guayú para estar medio madre. Anashi, Otahan, Pura Tija, no te casen, quieren. Te traduzco, les saludo en esta hora en el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, qué bueno que nos reunamos en esta noche para poder ser enseñados por el Señor y seguir aprendiendo de Él, de la tradición. Amén, excelente, hermano Néstor, muchas gracias por su aporte. Por ahí una hermana nos escribe que ella también hace parte de la cultura guayú y es esposa de pastor y actualmente está en el distrito 28. Bienvenida, hermana, en el nombre del Señor. Bueno, quiero presentarle a nuestro hermano John Samir Grisales. Él es el coordinador nacional de asuntos étnicos. Él está en una gira por la Alta Guajira, por el desierto,
y en estos momentos está con nosotros, ya se conectó. Entonces, hermano John Samir, preséntenos un saludo en el nombre del Señor. La paz de Cristo para todos. Oiga, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo a toda esta familia étnica, los que nos hemos conectado hoy para esta lección tan importante que vamos a ver el día de hoy. Saludar a mis asesores nacionales, hermano John Eider. Un saludo para usted en el nombre del Señor Jesucristo. A cada uno de mis asesores. Por aquí ando con el hermano Wisley Martínez, también asesor. Estamos aquí en el Cabo de la Vela, mis hermanos, en una gira por acá por la Alta Guajira, y desde aquí vamos a estar pendientes. La verdad, saludar también a nuestra hermana que nos va a acompañar el día de hoy y nos va a colaborar con esta lección tan importante. Hermanos, Dios les bendiga y vamos a estar atentos a aprender hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, pues, hermano Jonathan. Amén, hermano John Samir, qué alegría verlo, ver que están ahí con nuestro hermano Wisley desde el desierto de la Alta Guajira. Que el Señor los bendiga y los use poderosamente desde ese lugar. Dios les bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como les decía, vamos a hablar acerca de las prácticas de la cultura guayú, no que no pretendemos ser muy profundos, pero sí tocarlo de una manera que nos quede como una reflexión acerca de esto. En la cultura guayú, la mujer tiene una gran importancia en la sociedad, es decir, la mujer tiene un papel clave en la gestión de la familia y en la economía. Y hablando un poco acerca de la sexualidad está vinculada al concepto de honor y respeto dentro de la comunidad. Entonces, cuando una niña guayú, ellos le dicen, bueno, cuando una niña se desarrolla, es decir, cuando una niña tiene su primera menstruación, entonces existe una ceremonia que se hace con ella. Entonces a ella se le corta todo el cabello se le corta y se aísla en un zarzo, y entonces puede durar allá, ese aislamiento puede durar entre 3 o 6 meses, y en ese lugar ella es enseñada por sus tías maternas. Todas ellas le transmiten una enseñanza con respecto a todo lo que ella tiene que aprender, ¿no? Con respecto al comportamiento en la familia, valores, le enseñan también en la parte de las artesanías, le enseñan a cocinar. Es decir, es como una escuela. Ese proceso de aislamiento es una escuela para ellas, en las cuales ella va a ser preparada, va a ser formada para estar de una vez preparada para, después de terminar la ceremonia, ya una persona puede, si tiene con qué pagar la dote, entonces se la puede llevar a vivir, aunque para ella puede ser que tenga solamente 12 años cuando le llega la primera menstruación. Después de que pase esta ceremonia, ya ella queda dispuesta, queda disponible para que, si ya empiezan a aparecerle pretendientes, el que esté en la condición de pagar esa dote puede llevársela a vivir. Entonces, una situación que se presenta a veces en la iglesia de algunas adolescentes, algunas niñas que cuando se desarrollan, entonces el iniciar una vida sexual activa a tan corta edad, pues también pues, tiene una complicación para ellas, ¿sí? Entonces, si lo abordamos desde el punto de vista de la parte legal, los derechos humanos, en este caso, en este sentido, estarían siendo violados desde algunas culturas. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la normativa colombiana, de la reglamentación colombiana, eso con menor de edad, con menor de 14 años, es considerado un abuso, ¿sí? Pero dentro de la cultura para ellos es algo normal, ¿sí? Entonces, eso es algo que está pasando.
Dice que hay un hermano por ahí que tiene el audio abierto, es que no lo logro identificar aquí para mutearlo, para que por favor nos colaboren cerrando los audios. Ya, gracias. Entonces, hermano, en la cultura guayú también se puede dar la práctica de la poligamia. ¿Qué es eso? Pues que un hombre puede tener varias esposas, es decir, si él está en la condición de poderle dar sostenimiento, de poder sostener a esas mujeres, las que él considere, las que él pueda mantener, entonces él puede tener más mujeres, es decir, puede tener 3, 4, 5 mujeres. Eso es algo aceptado dentro de la cultura guayú. Entonces, mire qué contraste encuentra uno con la Biblia en ese sentido, ¿cierto? Entonces ya son cosas que vienen a generar como una fricción con los principios bíblicos que nosotros manejamos. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún aporte adicional, quiere decir algo. Veo que varios hermanos levantaron la mano. Hermana Jenny Erika Noscue, Dios le bendiga, bienvenida, puede abrir su micrófono. Amén, pastor. ¿Cómo está? Espero que esté bien. Muy Bueno, bien. mi comentario era referente en el caso de ese cuidado que se le hace a la mujer con su primera menstruación. Lo conozco primero en mi comunidad y segundo en 3 comunidades, una que es la Embera y también está en las Gunas Dulo. Y cada uno tiene como un propósito, pero en sí también tiene que tener cuidado que es al cuidado de la mujer. Por ejemplo, en el caso de la cultura nasa, en mi cultura, es porque a la mujer al venirle el primer periodo se le cuida porque más adelante no vaya a tener problemas en su parto, para que no vaya a sufrir de cólico. Entonces le hace todo un cuidado de la mujer con muchas plantas medicinales. Pues más que prepararla para ella ser mujer, es como al cuidado de la mujer que se le hace en eso. Y también pues como compartiendo una opinión cuando usted decía que tenía que ver que hasta dónde qué es evangelización y qué es pecado, ¿cierto? Cuando ya hablamos de poligamia estaríamos tocando ya ahora sí la parte con Dios, pero mientras tanto sea como un cuidado natural con plantas y en el cual se le enseña a la mujer la importancia de su cuerpo y el cuidado de su cuerpo, pues no lo consideraría así. Pues me acuerdo de una clase del primer nivel que nos dijiste, nos enseñaste cuál era el propósito de nosotros cuando llevamos la palabra de Dios. Bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermana Jenny. Sí, correcto. Usted fue muy acertada en ese comentario porque en algunas culturas sí es algo pues, que se enfoca es al cuidado de la mujer. En otras es realmente una preparación para que ya inmediatamente termine su ceremonia de purificación, su ceremonia esté preparada o esté disponible para conseguir ya su pareja. Entonces, el hermano Néstor, creo que él quiere dar algún aporte adicional a esta parte. Puede habilitar su micrófono, hermano Néstor. Bueno, mi hermano, respecto a lo que usted había comentado, voy a hacerle algo adicional a lo que usted dijo respecto a la adolescente cuando le llega su primera menstruación. En este caso, cuando se hace el encierro a la muchacha, que se le dice Mahayit, o sea, significa señorita, al momento de desarrollar ese momento, yo sé, como usted decía, se encierran durante un lapso de tiempo. Ahí es donde es ella enseñada cómo tiene que enfrentarse a la vida, enseñada cómo defenderse. Pero quiero resaltar algo, que dentro de este encierro no se toca el tema de sexualidad, porque dentro de la cultura guayú existe un tabú sobre el tema de sexualidad, donde la mujer y el joven experimentan por sí solos lo que es la sexualidad, más no son instruidos desde su niñez. En la cultura guayú hay un tabú. Y respecto a lo que usted decía de los, de los hombres que pueden tener varias mujeres, eso no es cultura, sino tradición. Es decir, como usted decía, alguien
tuvo la salida de tener varias mujeres y de ahí poco a poco se han ido copiando de eso. Entonces esa es una tradición que está dentro de la cultura, que también, eso es lo que le quería añadir, hermano. Muchas gracias, hermano Néstor. Muchísimas gracias por su aporte. Vamos a continuar. El hermano Nelson Padilla, creo que es su apellido, él levantó la mano. No sé si de pronto quiere hacer un aporte adicional o quiere preguntar sobre algo. Es que tengo varias manos levantadas, pero no sé si es que quiere preguntar. Hermano, sería bueno que amén. vayan bajando. Sí, señor. Hermano, amén, hermano. Dios les bendiga. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, señor. Bueno, mis hermanos, hablando del tema en lo que tiene que ver la sexualidad entre las etnias, en el contexto del departamento de Amazonas, encontramos en algunas culturas el asunto de apartar a las adolescentes cuando tienen 12, 13, en otras cuando tienen 15, ya que Amazonas maneja 27 lenguas y entre ellas cada lengua tiene una etnia. En estos años trabajando en el departamento de Amazonas encontré la etnia Ticuna, que cuando la muchacha cumplía los 15 años, ellos practicaban lo que llamaban el ritual de la pelazón. En ese ritual apartan la muchacha, pero las ancianas le enseñan lo que tiene que ver la parte de la formación del hogar, cómo cocinar, cómo organizar su casa, e incluso en algunas ocasiones les enseñan la parte de la sexualidad, cómo deben comportarse con el esposo. Pero una de las cosas que venía marcando esa cultura es que ese ritual de la pelazón se estaba convirtiendo también en un maltrato para la adolescencia. El motivo, y era que al principio cada caballero, el día que ya ella iba a cumplir lo que tiene que ver, el tiempo estipulado por ellos, un año, al final del año que iban a celebrar la fiesta de la pelazón, pasaban los caballeros y literalmente les iban arrancando el cabello. En otras culturas era que la rapaban, pero acá se hacía era arrancándole el cabello, a tal punto que en algunas ocasiones las muchachas quedaban bastante maltratadas y se veían marginadas, a tal punto que hubieron algunas denuncias dentro de la cultura ticuna y hasta el momento a nivel nacional se está estudiando la problemática porque dicen los ticunas, los que hicieron la ponencia, que les estaban violentando su derecho. Pero usted explicaba algo muy importante, y es que hablando de los derechos humanos, también como un sacrilegio, y así se dijo en su momento, porque le vulneraban a la muchacha lo que tenía que ver en algunos casos, algunas muchachas vieron. Entonces el Estado colombiano tuvo que intervenir dentro de la cultura ticuna en algunos pueblos y entre ellos en el municipio de Puerto Nariño, porque algunos decían que no podían violentarles la cultura, pero otros decían que se veía marginada la muchacha con ese ritual de la pelazón. Eso quería aportarle mis hermanos. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Nelson. Vamos a continuar con la siguiente etnia que vamos a tocar. Vamos a tocar unas 2 o 3 etnias más y después vamos a tener más participación, ¿sí? La idea es pues que entre todos vamos a construir esta clase de una manera constructiva y pues mire qué importantes son todos estos aportes que ustedes están dando, ¿sí? Qué importante. Entonces vamos a hablar un poquito de un tema, este tema sí es un tema que está documentado. Hay inclusive un documental o un reportaje que hizo un noticiero colombiano, un documental que se hizo y tiene que ver con una práctica que, como decía nuestro hermano Néstor, que es considerado tabú en muchas partes, pero para ellos
es una práctica que se hace, pero que se maneja de una manera como oculta. Y esta práctica tiene que ver con la ablación genital. ¿Qué es la ablación genital? También conocida como la clitoridectomía. Vamos a ver este video, hermanos. Vamos a ver una parte del video porque no tenemos espacio para verlo todo, pero sí vamos a ver como para tener una perspectiva de lo que se nos puede presentar en el caso que nosotros estemos trabajando con una comunidad. De estos casos se pueden llegar a presentar, cómo abordarlos desde el trabajo que nosotros realizamos de evangelismo. ¿Listo? Entonces presten atención, por favor. Cortar o quemar el clítoris o los labios vaginales es una práctica que la Organización Mundial de la Salud considera violencia de género y una vulneración a los derechos de las niñas. Sigue sucediendo en Colombia. Es el único país de América donde se realiza, y a pesar de los esfuerzos por eliminarla, los casos registrados se han incrementado en el 2023. Eduardo Contreras habló con una sobreviviente y recorrió el hospital de Pereira, en donde este año han llegado 30 bebés víctimas de la mutilación genital. Uno como que no provoca nada o sea, las relaciones con hombre. O sea, uno vivir así tranquila, como muy fría, como que no como dijera yo, como que va a estar alegre con él, nada de eso, fría, todo simple, todo. Para uno no, como que no tuviera marido. Es muy difícil hablar de la intimidad, aún más cuando se hace con un desconocido. Alejandrina Guasorna tiene 71 años, pertenece a la etnia Embera. Lo que tiene que decir es superior a su pudor y por eso da esta entrevista. Habla de sexo, afirma que no siente placer porque cuando era bebé la sometieron a la mutilación genital femenina. ¿Qué le podría decir a la gente que piensa hacerle esto a sus hijas? Pues yo diría que no hagan eso. Pues uno no sintió dolores, pero uno sí siente más tarde las cosas, las consecuencias de lo que hicieron. Alejandrina es una mujer valiente. En su cultura este tema no suele tratarse públicamente. La mutilación o ablación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos y consiste en cortar el clítoris o lesionar los genitales femeninos por motivos no médicos. Es considerada en algunas culturas como una tradición y Colombia es el único país de América donde se practica. Unos dicen que lo cortan con un cuchillo y otros dicen que lo queman con puntilla y otros dicen que lo queman con alcohol. Alejandrina es madre de Francia Giraldo, líder en Vera, elegida mujer Cafam por el departamento de Risaralda, reconocida por su lucha por buscar la equidad de género en su comunidad. Invitamos a la mujer Cafam por el departamento de Risaralda, Francia Elena Giraldo Guasorna. ¿Esa costumbre de dónde viene, Franci? ¿Qué se dice dentro de la comunidad? Pues dentro de la comunidad se dice que esto viene de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de hace muchos años que esta práctica debía de hacerse a las niñas. ¿Y para qué la hacen? Lo que a mí me han dicho, la respuesta que me han dado es que porque a una niña, si no le hacen esta práctica, esta niña no va a ser mujer como de un solo hombre, sino que ella va a tener varios hombres, porque va a ser una niña brincona. Y también existen ideas sobre el clítoris, como que crece, que se vuelve un pene. Eso ha sido así porque yo he tenido conversaciones con compañeras donde me dicen que si esta práctica no se hace, que porque que el clítoris de la mujer crece como un pene de un hombre. Diana Marcela Mosquera es médica, especialista. Bueno, hermanos, vamos a parar ahí un momento de este documental o este reportaje que hacen. Mire que este reportaje es del año 2023, es decir, es muy reciente en la historia reciente de Colombia y habla de más de 30 casos que han llegado a los hospitales en Pereira. Imagínense, estos son 30 casos de los que se han llegado a conocer, sin contar los que las personas no llevan a sus hijas o no son detectados por el sistema de salud colombiano. Entonces, mire, desde el punto de vista de la cultura,
para algunas comunidades una práctica como esta puede ser algo aceptado o dentro de su comunidad, ¿sí? Puede ser una práctica cultural. Pero fíjese que ya los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la legislatura colombiana ya catalogan esto como un delito dentro de una comunidad. Entonces, es algo que a pesar de que se ha aceptado dentro de la cultura, ¿sí? Para nosotros y para el Estado colombiano es considerado un delito. Entonces son casos que se pueden presentar en el trabajo que nosotros realizamos como iglesia, como evangelistas, como líderes que tenemos contacto con este tipo de culturas, con este tipo de prácticas. Entonces es analizar ahorita nuestra hermana, la hermana que está invitada, ahora la vamos a hacer la presentación. Ella nos va a hablar un poco acerca de la sexualidad, de la cultura, de la Biblia, de lo que enseña el punto de vista bíblico y unas recomendaciones de cómo abordar este tipo de situaciones. Entonces, la hermana Neiri levantó la mano, no sé si de pronto es que quiere decir algo, quiere dar algún aporte. Buenas noches, Dios le bendiga, hermano. Lo que pasa es que hermana. iba a preguntar era el tema que se estaba abordando antes sobre que en las culturas, en estas culturas indígenas un hombre podía tener 2, 3, 4, 5 mujeres y en esa cultura es normal. Entonces nosotros como cristianos, ¿cómo abordaríamos en caso de una predicación de evangelizar? ¿Cómo haríamos ese abordaje? ¿Estaría bien o estaría mal hablarle solamente de un solo hogar? Me gustaría que me explicara eso. Hermana Yeneiri, ya ahora más adelante, después de la explicación de la hermana Carolina que está con nosotros, vamos a abordar ese tema de esas preguntas, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones como esta? Por ahí vi, listo, hermana, muchas gracias por la pregunta. Téngala ahí presente para ahora, cuando venga el momento de la participación con la hermana Carolina. Vi al hermano Julián Vargas, hace parte de la Coordinación Nacional de Asuntos Técnicos como asesor de la región andina y tenía la mano levantada. Hermano Julián, preséntenos su saludo y sus aportes. Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Me perdonan que no pueda prender hoy cámara, estamos de traslado, pero no me podía perder esta bendición tan grande de estar en la FAED, que es una bendición. Y lo más importante, mi hermano Joneider, pues viendo cómo nos enriquecemos con los mismos aportes que están haciendo los hermanos que están estudiando. Entonces aquí estamos pendientes. El Señor Jesús les bendiga y gocémonos en esta bendición tan grande. Amén, hermano Julián, amén. Sí, Señor. Muchas gracias por el saludo y por sus aportes. Claro, de eso se trata, hermanos. Entre todos estamos haciendo aportes, entre todos, desde el conocimiento que tienen cada uno de ustedes, de la cultura con la cual ustedes tienen contacto. Entonces, ahí entre todos vamos a enriquecer esta lección, ¿sí? Al final, pues, todas estas participaciones van a conformar la información con la cual nosotros vamos a tener nuestro segundo módulo de manera escrita para podérselos compartir. Entonces también tenemos por aquí nuestro hermano Alexander, también hace parte de la Coordinación Nacional de Asuntos Técnicos, nuestro hermano Alexander Castillo. Él también levantó su mano y voy a pedirle que por favor nos salude y presente ahí su punto de vista, su participación. Ok, Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí me oyen allí? Amén, sí, señor, se le oye. Amén. Ok, bueno, saludar de una manera muy especial a nuestro coordinador y de igual manera a nuestros asesores nacionales y a todos los hermanos que están allí asistiendo a la escuela, que es una tremenda bendición para todos. Bueno, solamente queríamos resaltar algo y es que también nosotros tenemos en cuenta de que aunque nombramos algunas culturas, ciertas prácticas que se hacen, también es de resaltar que sabemos que algunos ya han perdido, digamos, mucho de algunas culturas y ya no la practican ciertas cosas. De igual manera se toma algo general, pero también se resalta que en algunos han, digamos, han perdido la cultura y ya no practican ciertas cosas.
Era solamente como para tener en cuenta ahí que en algunos dirán, ve, aquí no hacemos eso, pero es porque algunos han perdido la cultura o no, bueno, ya no practican allí. Así que Dios les bendiga. Amén, hermano Alexander. Muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias por su participación. Vamos a hablar un poquito, hermanos. Me disculpan los que levantaron la mano, los que quieren participar. Vamos a hablar un poquito acerca de esta etnia que viene a continuación, que es la etnia de los arhuacos, para después darle paso a nuestra hermana Carolina, que está con nosotros, para que ella nos va a ampliar un poco el tema desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de la sexualidad. Entonces, vamos a hablar acerca de esta etnia, de la etnia de los arhuacos. No sé si de pronto aquí hay algún hermano que esté trabajando o que pertenezca a esta etnia. El año pasado tuvimos a varios hermanos de la etnia de los arhuacos también con nosotros estudiando en la escuela de FAED. No sé si de pronto hay alguno aquí en este momento, pero vamos a referirnos exclusivamente a una práctica que sí ha significado como un contraste bastante fuerte y que ha reñido bastante con los principios bíblicos y que ha sido una de las cosas de las cuales nos acusan a nosotros como iglesia de interferir en un tema que para ellos, en el sentido de los que no conocen el evangelio, es una práctica que para ellos está permitida. ¿Y cuál es esta práctica? Resulta que cuando una adolescente, cuando una niña tiene su primera menstruación, el mamo de la comunidad o el líder espiritual, en algunos lugares lo llaman el cacique, en otros lo llaman el chamán, el mamo, que es el de esta cultura, de esta etnia, él reclama el derecho de tener relaciones con esa niña que se acaba de desarrollar, como una preparación para que ella ya quede disponible o dispuesta para conseguir esposo. Entonces, una de las cosas de las que ellos acusan a la iglesia es que, por ejemplo, los hermanos que se convierten al evangelio y tienen sus niñas adolescentes, cuando ellos saben que la niña ya va a entrar en esa etapa de la vida en la cual se va a empezar a desarrollar, en el sentido que va a empezar a menstruar, ellos optan por sacar a la niña de la comunidad y mandarla para el pueblo, mandarla para la ciudad, para otra parte, y entonces ellos acusan a los hermanos, a los cristianos, de que le estamos destruyendo una práctica que para ellos es algo cultural, es algo aceptado. Entonces, mire cómo hay algunas situaciones que de pronto para nosotros como iglesia no signifiquen algo tan complejo, que es como más aceptado, algo como que no riñe tanto con los principios bíblicos, pero sí hay otras, como en este caso, que sí generan un conflicto directo entre la convicción que tienen los hermanos cuando se convierten al evangelio y las prácticas que consideran ellos ancestrales, culturales, tradicionales, ¿sí? Entonces, mire cómo una práctica de estas genera ese conflicto con el evangelismo, con el evangelio, ¿sí? Entonces, antes de presentar a la hermana Carolina, yo quería tocar estos temas de manera así muy superficial, pero sí tocarlos, traerlos a colación para que nuestra hermana Carolina nos hable un poquito de la parte de la sexualidad y con la parte de la Biblia. Entonces, nuestra hermana Carolina es psicóloga, magíster en psicología clínica y de familia. Ella es máster en sexología clínica y salud sexual. Es secretaria del Comité Nacional de Familia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y es esposa de pastor, con una experiencia muy amplia, una hermana, como decimos nosotros en algunas partes, que está más preparada que un yogur. Y nosotros, cuando íbamos a preparar esta temática y este tema, nosotros pensábamos y decíamos, bueno, ¿cuál es la persona indicada, la persona con más capacidad, la persona que cumpla con el perfil para esta lección? Y no se nos vino a la mente otra persona, sino nuestra hermana Carolina, a quien le damos la bienvenida de una manera muy especial. Le agradecemos desde la Coordinación de Asuntos Técnicos, desde la Escuela de Formación de Asuntos Técnicos también,
que haya aceptado la invitación y que esté aquí con nosotros. Hermana Carolina, es para mí una gran bendición poderla dejar aquí a cargo de esta clase, de esta lección que usted nos trae. Y bueno, bienvenida, hermana Carolina, que el Señor le bendiga y la use de una manera muy especial en favor de cada uno de nosotros. Amén, pastor. Muchas gracias. El Señor les bendiga grandemente. Un saludo muy especial para cada uno de los que participan de esta Escuela de Formación de Asuntos Técnicos. Un saludo muy especial a la Coordinación Nacional, cabeza del hermano John Samir y del pastor John Eider y cada uno de los asesores de los distritos y todo el equipo de trabajo, todos los pastores, esposas de pastores, líderes que se encuentran en este apreciado escenario donde Dios nos capacita para hacer mejor la labor que Él nos ha encomendado hacer. Bueno, muy agradecida con el Señor por la oportunidad de aprender junto con ustedes, porque pues estoy aprendiendo todos los días. Tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Entonces debemos dar lo que Dios nos ha dado para ministrar a otros, ser bendición a otros, pero también estar muy dispuestos a aprender de otros, porque Dios también nos bendice y nos enriquece a través del conocimiento que otros pueden brindarnos. Así que muy agradecida con el Señor por esta oportunidad. Y como lo decía nuestro hermano John Eider, pues vamos a tratar algunos aspectos. Esto es muy amplio, son temas muy amplios, pero vamos a tratar de ser muy concretos, sustanciales, pero hay mucho que profundizar en cuanto a estas temáticas. Y bueno, queda uno como iniciado, hermano John Eider, frente a lo que usted nos presentaba, a todo este equipo tan maravilloso que hacen parte también de las comunidades indígenas, que vienen desarrollando también algunos de ellos un trabajo hace muchos años y tienen un conocimiento y la experiencia. Así que qué bueno poder aprender. Gracias a Dios por todo. Bueno, vamos entonces a puntualizar 7 principios bíblicos acerca de la sexualidad humana. La Biblia tiene un amplio abordaje de la sexualidad humana. Dios como creador, quien hizo al hombre y a la mujer, quien creó al ser humano, pues es quien da todos esos principios de vida y también con respecto a la sexualidad humana. Así que vamos a resaltar 7 principios fundamentales que quisiera que reflexionáramos a través de la palabra en ellos, y resaltar ante todo que, como lo decía el pastor, nuestra misión y nuestro propósito es anunciar la palabra del Señor, es anunciar las verdades, la verdad de Cristo, más bien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo afirma la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces debemos ocuparnos en ello, de predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguir, exhortar, instruir, enseñar la palabra de Dios. Quien hace la obra es el Señor. Así que lo importante es que nosotros tengamos un conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios nos envió a predicar y a enseñar, sin desconocer el contexto en el que estemos haciendo la labor. Y veo que ustedes conocen muy bien el contexto donde están desarrollando esta hermosa misión de parte del Señor, sin desconocerlo, y por el contrario, en la inquietud a través de esta escuela de formación, de poder conocer mucho más para saber llegar con la palabra de Dios a todos, alcanzar a todos con este mensaje de salvación. Es importante ser muy respetuosos con las personas, su forma de pensar, su forma de vida. No somos enviados a cuestionar, ni a juzgar, ni a criticar, ni a señalar sus tradiciones, su cultura, sus formas o estilos de vida. Y esto aplica no solamente a las etnias o a las comunidades indígenas, sino a todos. Cuanto más cuando estamos frente a un escenario cultural, digamos, de bastante complejidad y particularidad, pues somos enviados a anunciar lo que Cristo nos envió a anunciar, su palabra, la verdad de Dios. Entonces es importante enfocarnos en ello y hacerlo con toda la ética. Creo que también esto se va a abordar en su momento, con toda la ética, con todo el cuidado. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, a diferencia de cualquier otra palabra, de cualquier otro mensaje. El mensaje del Señor Jesucristo es el único mensaje que transforma
la vida del ser humano, transforma su manera de pensar, así que debemos ocuparnos en ello. Por eso queremos resaltar en esta parte estos 7 principios bíblicos acerca de la sexualidad humana. En la siguiente diapositiva tenemos el primer principio que queremos resaltar, y es que Dios creó al ser humano varón y mujer. Esto es muy importante, como fundamento principal de todo lo que es la sexualidad humana. Nosotros fuimos creados por Dios como seres sexuados. Seres sexuados. Dios nos creó con sexualidad, nos creó seres sexuados. Somos seres sexuados. La sexualidad tiene que ver con quién soy yo. ¿Quién soy? ¿Cómo me hizo Dios? ¿Quién dice Dios que soy yo? No lo que quiero, no lo que pienso, no lo que siento ser, sino lo que realmente soy. Y esa verdad la hallo en Dios porque Él es el creador del ser humano. Esa verdad la hallo en Cristo. Así que es importante porque hay una búsqueda de sentido en todos los seres humanos. La pregunta filosófica que ha atravesado todas las culturas, todas las etapas de la historia del ser humano, todos los tiempos, ¿quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Por qué existo? Esa búsqueda de sentido ocurre en todos los seres humanos. Esa respuesta la tenemos en el que nos creó y el que nos hizo. Así que yo puedo pensar ser algo, yo puedo sentir ser algo, yo puedo querer ser algo, pero la búsqueda siempre estará en el ser humano de la necesidad de saber quién realmente es Él. Y esa verdad la hallamos en Dios. Así que, ¿quiénes somos según el Creador, el que nos hizo? Dios creó al ser humano varón y mujer. Y creó Dios al hombre, dice Génesis capítulo 1, verso 27, que va a ser un texto fundamental dentro de estos principios. A su imagen. Lo único que Dios creó a imagen y semejanza de Él fue el ser humano. Óigalo bien. Al ser humano. La palabra hombre en este texto bíblico traduce ser humano. Especialmente en el Génesis hay mucho término con la palabra hombre que no se refiere al varón exclusivamente, sino al ser humano. Su traducción etimológica dentro de este contexto, de estos pasajes en el Génesis, en muchos de los textos, incluido este, traduce ser humano. No se está refiriendo al hombre como varón, sino al ser humano. Por eso usted va a encontrar las traducciones que dice, y creó Dios al ser humano, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Oiga, qué hermosura, ¿verdad? Es decir, no solamente dice a su imagen, sino que a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Mire cómo es clara la palabra de Dios en eso. Nos creó a imagen y semejanza de Él, es decir, parecido, no igual. No somos igual que Dios. Pero Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Hay un parecido con el Creador. Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿A quién hizo imagen y semejanza de Él? Al ser humano. ¿Y qué es el ser humano bíblicamente? Varón y mujer. Los creó. El Salmo capítulo 100, verso 3 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto es trascendental. Cuando una persona, un ser humano, sea varón, sea mujer, reconoce a Dios, reconoce que Él no es lo que Él cree ser, ni Él es lo que piensa, ni Él es lo que quiere ser, lo que siente ser, de acuerdo a lo que ha creído, ha pensado, ha aprendido, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a cualquier conformación humana, aprendizaje humano, ni de su historia familiar, sino que reconoce que Dios lo hizo. El que reconoce a Dios, reconoce un principio fundamental en su existencia humana, y es que Dios lo creó, Dios lo hizo. Yo soy lo que Dios dice que soy. Esto es importante, por eso Dios cambia nuestra manera de pensar.
A veces nos asombramos, de pronto podemos llegar a sentirnos temerosos. ¿Y qué pasa frente a estas creencias, frente a estas tradiciones, frente a esta cultura, frente a estas prácticas de vida, frente a estas prácticas sexuales, frente a estas prácticas familiares, que como lo aportaban ahora los hermanos que conocen desde su propia experiencia siendo parte de estas comunidades, tienen un sentido también de bondad, cuidar a la mujer, preservarla, prepararla para enfrentar esa nueva etapa de su vida, valioso, va coherentemente con el sentido de vida que Dios nos ha dado, pero hay cosas que no van en esa dirección. Y ahí es donde el que la persona conozca a Dios, lo reconozca como su Dios. Hay algo esencial que ocurre en la vida del ser humano que reconoce a Dios y es trascendental, es el acto creador. Yo no soy lo que yo he creído que soy, lo que he dicho que soy, lo que otros han dicho que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy porque Él me hizo. Yo no me hice a mí misma. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Así que esto es muy importante, reconocer el señorío de Dios en la vida de cada persona va a ser un aspecto fundamental y trascendental de ese cambio de manera de pensar por la palabra de Dios. Importante entonces resaltar que Dios nos hizo a su imagen, que Dios creó al ser humano varón y mujer, y que reconocer a Dios nos lleva a reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bien, vamos con el segundo principio. Esto es muy amplio, pero voy a pasarlo como resaltando lo más esencial, pero hay mucha profundidad en cada uno de estos principios. Número 2, Dios creó al hombre y la mujer en igual condición de dignidad y responsabilidad. Esto es muy importante, porque todas las culturas están atravesadas por una de las consecuencias, es decir, por las consecuencias de la caída del hombre, del pecado, pero en especial hay una que ha atravesado la percepción de la sexualidad humana, de lo que significa ser varón y mujer, y eso lo hemos evidenciado a través de la cultura. Cuando Dios creó al hombre, ser humano, varón y mujer, aquí está el siguiente texto, Génesis capítulo 1, verso 28, que dice la escritura: y los bendijo Dios. Este es el texto que sigue al anterior. Y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? Mira el plural. Y los bendijo Dios. ¿A quién? ¿De quién viene hablando? Del ser humano, varón y mujer. Mire que Dios no hizo una diferenciación, es que el varón esto, es que la mujer aquello, no, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? Al varón y a la mujer. Y les dijo, ¿a quién les dijo? Mire el plural, al varón y a la mujer. ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, sojuzgar traducen etimológicamente en este contexto bíblico someter con violencia, trabajar, gobernar, es decir, toda la capacidad que Dios ha dado al ser humano y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire que es importante resaltar en este pasaje, ¿cuál es la posición que Dios le da al hombre y a la mujer? ¿Ve usted alguna diferencia entre el hombre y la mujer por el hecho de ser varón, por el hecho de ser mujer, en cuanto a la dignidad y en cuanto a la responsabilidad? A los dos los puso en el mismo lugar y posición de dignidad. Es decir, a los dos los bendijo. No dice, y bendijo primero al hombre y luego a la mujer. Al hombre lo bendijo de tal manera, pero a la mujer la bendijo de otra. O bendijo primero a la mujer y luego al varón. A los dos los bendijo y a los dos les dijo. A los dos les dijo lo mismo. Fructifiquen, multiplíquese, llenen la tierra, sojuzguen la tierra, señoreen. ¿Pero en qué? En los peces del mar, en los animales. Nunca Dios le dijo al hombre, señoree sobre la mujer. Ni tampoco le dijo a la mujer, señoree sobre el hombre.
Nuestra cultura, no solo hablo de la cultura colombiana, latinoamericana, americana, sino a nivel de toda la humanidad, del mundo y de todos los tiempos, ha vivido la consecuencia del pecado. Dios nunca fue su propósito. El hombre no es sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre. Están en igualdad de condición, de dignidad y de responsabilidad frente a Dios. Cuando el hombre peca, hablando del ser humano, tanto el varón como la mujer, la Biblia dice que se escondieron y cuando Dios les pidió cuentas, llamó a cada uno. Él no le dijo a Adán, ¿dónde está su mujer? Hágame el favor, ¿qué pasó con su mujer? Ni le dijo, mujer, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está Adán? ¿Qué fue lo que hizo Adán? No, a cada uno lo llamó y le pidió cuentas. Entonces, aquí estamos hablando de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 2 también nos trae ese relato de la creación en cuanto al varón y a la mujer, en la institución del matrimonio, ¿cierto? De lo que sería la sexualidad a nivel de la pareja, en su relación sexual, con este fin que se establece aquí en Génesis capítulo 1 de fructificar y multiplicarse, pero no solo con el fin de la reproducción, sino también de la compañía, del disfrute y del placer, que esto está en el marco no solamente del Génesis, sino de las Sagradas Escrituras, en todo su marco bíblico, pero no es un tema que podamos profundizar ahora. Pero es importante resaltar que ¿dónde ocurrió el cambio? En Génesis capítulo 3, ya ustedes lo estudian detenidamente, cuando el hombre pecó, tanto el varón como la mujer, hablo hombre de ser humano, pecó, la Biblia muestra de que como consecuencia, porque el pecado consistió en querer ser como Dios, ¿por qué se convirtió para ellos el fruto del árbol como algo codiciable? No por el fruto en sí mismo, sino por lo que podían alcanzar. Seréis como Dios. Yo puedo ser como Dios. Es decir, mire todo lo que habían recibido de parte de Dios. Podían señorear, pero en los animales, no el uno sobre el otro. Así que es importante resaltar esto. ¿Por qué? Porque allí lo que se hace claro y evidente era su deseo de ser como Dios. Y entonces una de las consecuencias que resalta la Escritura en el Génesis capítulo 3 es cuando Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Una versión, una traducción más actual dice, tu deseo de gobernar a tu marido será sobre él y él te controlará a ti. ¿Qué se encarna allí? Una lucha de poder. ¿Quién manda a quién? Mire que el origen de la cultura machista, feminista, de los patrones familiares, patriarcales, matriarcales, que usted lo ve no solamente en las culturas indígenas, donde la supremacía del hombre o la supremacía de la mujer es el centro de todo. No ocurre solamente en las comunidades indígenas, eso ocurre en toda la humanidad, porque vino como consecuencia del pecado. Claro, se expresa de manera diferente, pero es lo mismo en su origen. Lucha de poder, ¿quién manda a quién? ¿Quién es Señor? Pero el único Señor es Dios. El único Señor es Dios. Del hombre, de la mujer, del ser humano, el único Señor es Dios. Y al ser humano, varón y mujer, los puso a señorear en los animales. No el uno sobre el otro. Y por eso, el deseo de ser como Dios, porque el único que es Señor del ser humano es Dios. El Señor le dijo, ese deseo tuyo de gobernarlo a Él te va a controlar a ti. Va a ver, ustedes mismos en su desobediencia ocasionaron esa consecuencia. Entonces es importante entender que esto vino como consecuencia del pecado, no porque Dios así lo diseñó y lo ordenó, no. Fue una consecuencia del pecado, de lo cual Dios advierte que vendría como otras consecuencias a raíz de su desobediencia, de querer ser como Dios.
Entonces, a veces creemos que esa expresión machista, feminista, patriarcal de las familias, matriarcales de las familias en cualquier cultura, es algo meramente cultural. No, eso tiene su origen espiritual. Por eso, cuando nosotros conocemos al Señor, se nos revela a nosotros, vamos a dejarlo en el 2, yo ya concluyo el 2, se revela a nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque ¿qué retorna en el ser humano? La dignidad. La Biblia dice que cada uno dará cuenta a Dios por su propia obra, ni los padres darán cuenta a Dios por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno es responsable delante de Dios. Y eso es desde el principio. Llamó a Adán y le pidió cuenta, llamó a la mujer. ¿Es así o no es así? Entonces, mire lo importante. ¿Qué dice? Hay un gran bagaje bíblico en la Biblia, hay muchos textos, pero quise seleccionar estos dos para hacer, digamos, este énfasis en este principio. Dice la palabra de Dios en Gálatas, estoy citando el Nuevo Testamento, verso 28, que ya en Cristo Jesús, porque ¿qué es lo que hace el Señor? Que el hombre vuelva a tomar ese lugar, que la mujer vuelva a ese lugar, a esa misma posición de dignidad, a ese principio. Y ahora en Cristo están realmente viviendo a esa imagen, a semejanza de Dios. Porque note usted qué fue lo que dijo Adán cuando vio a la mujer. Génesis capítulo 2. Le puso sueño profundo, tomó de Adán, hizo a la mujer. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué dijo Adán cuando vio a la mujer? Ahora ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por tanto será llamada, ¿qué? Varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué traduce la palabra varona? Mujer. Él no dijo, yo soy superior a ella es superior a mí. No, ahora ella es que hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Cómo la vio Adán? Ojo con esto. Porque nosotros tenemos el chida aquí metido, hermanos. Ojo con esto. Todos estamos atravesados por esa consecuencia del pecado, pero en Cristo ya no es así. Porque en el principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, no los hizo así. Adán reconoce a la mujer como alguien semejante a él. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué es el hombre, hermana, mujer? ¿Qué es el hombre? Hecho a imagen y semejanza de Dios. Él es un semejante a ti, porque a los dos nos hizo semejantes a Él, gloria a Dios. ¿Qué es la mujer, hermano varón? Una semejante a ti, pero diferente, porque es mujer. Eso fue lo que expresó Adán. Ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, pero será llamada varona, porque del varón fue tomada, es decir, mujer. Ella es igual a mí, semejante a mí, pero es diferente, porque es una mujer, yo soy un hombre. Pero miren, somos semejantes, creados a semejanza de Dios. Miren qué importante, miren el lugar que Dios le dio al ser humano. Nótelo, pero ¿dónde? Esto cambia con la caída del hombre. ¿Qué dice Gálatas? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amén. Amén. Y aquí la expresión varón y mujer quiere decir, ¿a qué está apelando el apóstol? A que aquí hay unas diferencias culturales, de dónde vienes, de dónde naciste, de cuál es tu linaje, ni judío ni griego. Ah, pero es que él es esclavo, yo soy libre, ni esclavo ni libre, en Cristo que somos, ni varón ni mujer. ¿A qué se está refiriendo? A esa cosmovisión cultural que tenía. No solamente la época, sigue vigente por consecuencia del pecado. Que los varones, ustedes saben que aún en el pueblo judío la mujer no era contada. Hay muchas particularidades aún en la cultura judía, pero a eso es que, y a ambos los llamó Adán, amén, pastor, hay mucha tela que cortar bíblicamente, muy bien, a ambos los llamó Adán, ser humano. Los ubicó en ese plano, muy bien. Entonces, ni varón ni mujer, no es que, ay, ¿qué pasa? Entonces uno en Cristo ya no es hombre, ya no es mujer. Sí, sigue siendo hombre y mujer, pero a imagen y semejanza de Dios, como al principio. Y ahora una nueva criatura en Cristo. Pero no es de lo cultural. Entonces,
algo que debe transformar la palabra de Dios en mi vida, es la forma en que yo veo al hombre como mujer y cómo me veo yo, porque de eso depende. Cómo usted como hombre ve a la mujer y cómo se ve a sí mismo. Si usted se ve superior a la mujer, revise muy bien eso. ¿Desde dónde se está viendo? ¿Quién dice que es usted? ¿O usted dice lo que Dios dice que es usted? Lo que Dios dice que es el varón, lo que Dios dice que es la mujer. Ahí nos están dando más citas bíblicas, tomen nota, gracias pastores, ustedes predican mucho mejor esto que yo, yo aquí solamente estoy aportando, pero muy importante que desde aquí veamos el acto creador, desde la sexología, la ciencia se queda corta para describir lo que la Biblia describe de manera tan hermosa. La complementariedad entre los dos sexos es preciosa y por eso la Biblia habla del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Hombre y mujer. Qué hermoso, ¿verdad? Y cada vez que la ciencia avanza al conocimiento de lo que es el hombre, la mujer y su sexualidad, van encontrando ese complemento tan hermoso que dignifica al ser humano que Dios creó. Esto es precioso. Entonces vamos al siguiente principio, porque todos somos uno en Cristo, así que es Cristo. Su palabra transforma esa manera que traemos todos, ese chip que traemos incorporadito por ahí, que hemos aprendido y que ha venido como consecuencia del pecado. Por eso no es la manera en que yo me veo a partir de conocer a Cristo, conozco quién soy realmente y quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Como mujer, ¿quién es el varón? Como varón, ¿qué es la mujer? Bonita la expresión de Adán, ¿no? La tenía clara antes de haber desobedecido. Ahora ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamado varona porque el varón fue tomado. Mire esta posición tan linda, pero que luego por el pecado cambió. Bien, tercero, Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Importantísimo. La Biblia lo dice, y tenemos el pasaje, esta es una versión, dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio, vea, volvamos al principio, el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mire, Génesis capítulo 2, usted ya encuentra cómo Dios instituye, establece el matrimonio. Mateo, el mismo Señor Jesús, los hace volver al principio cuando le preguntan sobre el divorcio, el repudio. Así que muy importante esto. Estoy citando Nuevo Testamento. Pero ¿a dónde los mandó Jesús? A Génesis capítulo 2. Estúdiese Génesis capítulo 1, que ya lo tomamos, el pasaje central, capítulo 2 y capítulo 3. Importante. Entonces, Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Importantísimo esto. Dios no hizo dos mujeres para Adán, ni hizo dos hombres para la mujer. Desde el principio. Claro, viene todo un contexto cultural, todo lo que se da después de la caída del hombre, pero mire lo que Jesús vuelve en su enseñanza al principio. Importantísimo esto. Vamos con el cuarto. El cuarto principio tiene que ver precisamente con lo que Dios estableció. Desde Génesis 1 lo leímos, la reproducción en los seres humanos es solo con la participación de un hombre y una mujer. Fructificad y llenad la tierra. El sentido de la relación sexual no es exclusivamente la reproducción, sino también el placer. ¿Recuerdan a Sara? Cuando el ángel le da la noticia y entonces vas a tener un hijo de Abraham y entonces ella, ¿cómo así? Yo ya se me cesó la costumbre de las mujeres, ya soy una mujer anciana, ya eso es imposible, y se ríe la Sara, pero dice, ¿tendré deleite? Solo pensó en que, aunque era imposible humanamente, iba a quedar embarazada. No, también pensó en el deleite, en el deleite. Así que la palabra de Dios muestra que cuando Dios instituyó el matrimonio, y aquí está el pasaje hermoso también,
donde se habla precisamente de esto que Dios estableció, pero también como el Señor, más adelante lo vamos a ver en la relación sexual, ya en el matrimonio, también es con un objeto de placer. Y cuando uno tiene la oportunidad de estudiar científicamente toda la sexualidad humana, es precioso ver la obra del Creador. Porque así como los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, cuando nos acercamos a la creación más preciada de Dios, usted y yo, a conocer esa obra magna de su creación, lo único que hizo con sus manos, a semejanza e imagen de Él. Es precioso ver la obra del Creador, de tal manera que muchos científicos que se han adentrado a estudiar cómo es el ser humano, cómo es que se desarrolla, qué es lo que ocurre, han tenido que reconocer que aunque se han declarado algunos de ellos ateos, que algo sobrenatural tiene que existir, porque no hay cómo explicar. Es un estudio que nunca acaba, cada vez se encuentra mucho más. Somos la creación de nuestro Dios a imagen y semejanza de Él. Amén. Cuando Dios se revela a nosotros, lo podemos entender. Salmo 139, David entendió algo maravilloso y exaltaba a Dios y engrandecía a Dios y decía, mi mente no lo alcanza a comprender. Eso dicen los científicos hoy al estudiar al ser humano. Nuestra mente no alcanza a comprender la complejidad de ese ser humano. Y David lo experimentó y él tuvo que decir, porque mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que vendrían después de mí. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Gloria a Dios, gloria a Dios. La obra del Creador, la reproducción humana, solo como Dios lo estableció en el principio, se puede dar gracias a un hombre y a una mujer. Hermoso, ¿verdad? Dice también Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hablando de los hijos de Dios. Está hablando de que hay un proceso para engendrar hijos por voluntad de varón. Entonces, y por voluntad de Dios, primeramente, quien nos dio esa capacidad. Así que qué bendición, y este es un tema también amplísimo, súper hermoso a la luz de la palabra, pero les digo, mis hermanos, uno en el conocimiento de la ciencia se queda admirado de ver todo lo que es el ser humano, pero más admirado de ver a su Creador cuando tenemos la oportunidad de que Él se nos revele a nosotros. Vamos a ver el principio número 5. Tenemos entonces que Dios establece la relación sexual entre un hombre y una mujer. Importantísimo esto. Por tanto, Génesis 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y qué dice? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cómo andaba Adán y su mujer antes de la caída? Desnuditos. ¿Y se avergonzaban? No. Así que a veces nos avergonzamos de hablar de aquello que Dios nos avergonzó crear. ¿Cuándo ellos sintieron vergüenza? ¿Cuándo se escondieron? ¿Cuándo buscaron cubrir sus cuerpos? Cuando ocurrió la caída. Pero antes de esto, mire, ¿cómo andaban? Desnudos. No se avergonzaban de su desnudez. Así que la sexualidad es un diseño de Dios. Nos creó seres sexuales. Debemos aprender a amar y valorar nuestra sexualidad. Y cuando yo amo el ser sexuado que soy, reconozco que Dios me hizo mujer. Pero también en ese mismo orden de dignidad, de amor, de respeto y de reconocimiento, reconozco al varón. Porque es imagen de Dios, como yo soy imagen de Dios. Y Él es un semejante a Dios. Así que yo soy semejante a Dios. Así que en la creación, ¿no? Y entonces somos semejantes. El valor, la dignidad, el respeto. Qué importante esto. Entonces, tenemos ahí un pasaje de Romanos, que ya estamos en el Nuevo Testamento, que hace alusión precisamente a este principio, cuando se invalida
este principio. Todo el pasaje hay que estudiarlo, pero vamos a tomar los textos centrales de este pasaje, capítulo 1. Por esto, verso 26 y 27, por esto Dios los entregó. ¿Por qué? Porque desconocieron al Creador. Miren lo importante. Y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Oh, es que yo nací, crecí, aprendí, vengo de, mi sangre es, nací en tal lugar, en tal comunidad, en tal cultura. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Él es el Creador. Amén. Entonces le dieron culto a las criaturas antes que el Creador. Claro, tú no vas a llegar a la comunidad invalidando sus creencias, no, vas a hablarle de la verdad de Cristo. Dios se revela a nosotros y nos hace verdaderamente libres, 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 porque Él transforma esa manera vana de pensar que traíamos. Y dice que por haber desconocido al Creador y darle culto a las criaturas antes que al Creador, ojo, hay quienes están dándole culto a otros. Hay quienes le dan culto a la raza, culto a lo que son, a su familia, a sus creencias, a sus patrones familiares, a su cultura. Pero cuando alguien decide darle culto al Creador, todo es diferente. Amén. Pero como no le dieron gloria a Él, como no reconocieron al Creador y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La palabra de Dios, si usted lo lee en un lenguaje más actual, está hablando claramente de que dejaron el uso natural. ¿Qué es lo natural? La relación sexual es entre hombre y mujer. Todo lo demás está fuera del orden divino. Todo lo demás es porneía, todo lo demás es fornicación, toda impureza sexual. Con bestias, con animales, con muertos, toda práctica, hombres con hombres, mujeres con mujeres, toda práctica que se sale de este orden divino. Entonces, mire, importante esto, hay algo que es natural, lo demás es contra naturaleza. Bien, esta práctica entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, que hasta en algunas culturas se promueven desde la antigüedad. Entonces, muy importante esto, ahorita lo vemos también dentro de un marco de una ideología y etcétera, pero esto ha existido. Pero tenemos claro cuál es el principio que Dios ha establecido. El principio número 6, entonces, aquí estamos pasando así a ser como muy puntuales en algo sustancial, pero es muy amplio por la palabra. Dice que Dios establece la relación sexual en el matrimonio. Muy bien. Importante todo esto porque aún desde el concepto científico, cuando se habla, por ejemplo, de la identidad sexual, de las diversas prácticas sexuales que hoy por hoy son conocidas, que practican muchas personas, se reconoce que hay muchas de estas prácticas y de estas formas de expresión sexual van contra naturaleza. Cuando estudiamos la naturaleza del ser humano en su expresión sexual, desde su desarrollo embrionario y a través del ciclo de la vida, hay un proceso que la ciencia reconoce que es natural, que tiene una determinación aún biológica, cromosómica. Hay unos genes, hay todo un componente que está determinado. La ciencia no discute lo que es natural. Por eso algunos discuten desde la ciencia el mal nombre que se le da a la cirugía de cambio de sexo. Ellos dicen, el sexo no se puede cambiar. Tendríamos que cambiar los cromosomas. Y eso es imposible. La persona ya viene codificada. Es hombre, es mujer, es XX, es XY. Así quiera después decidir ser otra cosa. Así quiera cambiarse algunas cosas que quiera modificarse. Su base,
está determinada ya. Es un hombre, es una mujer, desde que empieza su estado embrionario, desde que se da la concepción y se unen esas dos células. Oiga, qué gloria sea para Dios en esta hora. Amén. Amén. Porque aún la ciencia tiene que dar cuenta de quién es el creador, de quién es Dios, quién nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tú eres un varón, pero decidiste ser mujer y quieres hacerte mujer. Tú eres una mujer, pero quieres hacerte mujer, hacerte varón. Tú eres hombre, eres mujer y quieres hacer las cosas contra la naturaleza. Es tu elección, tu decisión, pero lo que es natural es natural. El sello de nuestro creador, gloria al Señor. Así que Dios establece la relación sexual entre el hombre y la mujer, pero la establece en el matrimonio. Mire lo importante. Eso es lo que debemos enseñar, pero que aquí dicen esto, que aquí practican eso. Usted enseñe la palabra de Dios. La decisión es de la persona. La persona en cualquier cultura, comunidad, estado, decide. Decide. Es esa capacidad de decisión antes que el derecho, antes que el contexto legal, antes que el contexto mismo humano. Se la concedió Dios al ser humano desde el principio cuando lo creó y lo hizo, le dio libre albedrío, capacidad de decidir. Y por eso oí al pastor decir, los que han entendido esto, entonces mira qué hacen para librar a sus hijas, porque han entendido la palabra de Dios. Y ya no actúan por la corriente de este mundo, de lo que piensan y han creído por su cultura o formación o por lo que dicta la sociedad. No, porque ahora han creído en Cristo. Entonces esto es muy importante. Dios establece la relación sexual en el matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, es decir, sin deshonra. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pues la voluntad de Dios, dice otro pasaje, ahí están las citas bíblicas, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí está la diferencia del que conoce a Dios, del que no conoce a Dios. Bueno, aquí hay grandes participaciones. Yo sé que aquí hay un conocimiento preciosísimo. Ojalá tuviéramos el tiempo de escucharlos a todos. Pero gloria a Dios, porque sé que usted está conectando con lo que Dios también le ha enseñado a través de muchos medios. Sé que algunos tendrán conocimientos también en áreas de las ciencias y saben de qué estamos hablando también, porque todo habla de la gloria de nuestro Creador. Así que qué importante esto. No como los gentiles que no conocen a Dios. Es que hay una gran diferencia. La diferencia no la va a hacer el sermón, cómo usted lo ponga, cómo usted lo diga. No, la diferencia la hace el que conozcan a Dios. Así que el mensaje debe llevarlos a conocer a Dios. Conozcan a Dios. ¿Qué va a pasar? No se preocupe usted, que Dios se encarga de hacer su obra. Solo predique, hable, de a conocer quién es Dios, que Él se encargue de hacer lo demás. Gloria al Señor. Y bueno, vamos para el último principio. Hay muchos más, de aquí se desprenden muchos. He tratado de centralizarlos en 7, pero hay mucho que ahondar en la palabra porque es preciosa sobre este tema. Dice que el cuerpo no es para la fornicación. Oiga, qué importante esto. Cuando la persona conoce a Dios, entiende el valor que tiene como hombre, como mujer. Y cuando yo entiendo mi valor según Dios como mujer, entiendo el valor que tiene el varón. Y cambia, todo cambia, mis relaciones cambian. Cuando entiendo el valor de lo que soy, de mi cuerpo, de mi sexualidad, esto es importante. Pero el cuerpo, usted va a leer todo el texto, todo el capítulo 6, aquí tomo solamente, hay unos textos centrales en este capítulo del 13 al 20, pero aquí tomo del versículo 13 y luego paso al 18 para resaltar algunos textos centrales, pero es muy importante que los estudie. Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Dios para qué hizo el cuerpo? Para la impureza sexual, para toda práctica sexual que deshonra a Dios.
y deshonra su propio cuerpo. Pero es que yo aprendí esto, es que yo oí esto. Bueno, ¿qué dice Dios? Usted decide. No, yo entendí lo que Dios me dijo. Bueno, Dios no nos deja avergonzados, amados hermanos. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aún no ha venido el Señor. Él sigue perfeccionando su obra. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Dice el verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado. Mire, y hay hermanos, el pastor lo decía, ¿qué han hecho con sus hijas? Hay que huir. La Biblia lo dice. Hermano, habrá que huir de muchas maneras, como le ha correspondido a sus hermanos, que contaba el pastor. Hermano, entonces ustedes salieron corriendo, sacaron a su hija, que huyera. Sí, eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el problema? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando alguien entiende esto por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, tranquilo, tranquilo, que comenzó esa obra la perfeccionará, no se preocupe. Es la revelación de Cristo en nuestra vida. El cuerpo no es para la fornicación. ¿Qué concluyen los estudios científicos con respecto a la promiscuidad sexual? Se hicieron varios estudios en varios puntos del mundo, no solo en un país. Y la hipótesis ¿será que el ser humano vive plenamente su sexualidad erótica cuando practica la promiscuidad? Y resulta que entre muchos de los resultados de ese estudio llegaron a unas conclusiones. Quiero resaltar esta. La conclusión a la que llegaron es que no es en la promiscuidad sexual, que no es en toda esa diversidad de expresión sexual que el ser humano, hablándolo científicamente, puede experimentar al máximo su placer sexual erótico, sino en una relación estable de pareja. Porque se requiere amor, compañía, vínculo afectivo, conocimiento mutuo, y eso solo lo brinda una relación estable de pareja. ¿Cuál es la máxima representación en nuestra sociedad? Háblese de cualquier lugar del mundo de una relación estable de pareja. El matrimonio. La ciencia puede dar todas las vueltas que quiera dar y hacerse todas las preguntas que quiera hacerse, pero si quieren hallar la verdad, tendrán que reconocer la verdad de Dios. Dios ya lo había establecido. Dios ya lo había dicho. El que peca, todo pecado afecta al cuerpo, pero el pecado que más afecta al cuerpo es la fornicación. Proverbios, léaselo usted y lo estudia muy juicioso, capítulo 5, habla de las consecuencias de la impureza sexual. Y allí está la dignidad. ¿Qué se pierde? La dignidad. ¿Por qué has de que tu vigor lo riges por las calles? ¿Por qué buscas a la mujer ajena, a la extraña? Alégrate con la mujer de tu juventud, como preciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Porque si tú te vas tras la impureza sexual, tras la mujer ajena y la extraña, gemirán tu carne y tus huesos, perderás tu honra, tu dignidad, darás tu dinero a otros, tu trabajo, consecuencias. Y usted sabe que los estudios científicos han documentado esas consecuencias desde la promiscuidad y todas las prácticas sexuales modernas de este orden, consecuencias en la dignidad del ser humano. Por eso hablaban de una pareja estable, donde haya un vínculo afectivo, conocimiento mutuo, compromiso. Hablaban de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Las consecuencias que tienen estas prácticas. Le estoy hablando de resultados científicos, pero ya lo decía la palabra de Dios. Así que en la palabra de Dios hallamos una riqueza maravillosa. Pero la palabra de Dios, a diferencia de cualquier otra, es que es palabra de su poder.
y es palabra que transforma la mente y el corazón y nos lleva a vivir una vida nueva en Él. Es palabra que limpia, es palabra que transforma, es palabra que liberta, es palabra que nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, aquí terminamos entonces con esta ponencia muy corta y sustancial acerca de lo que la Biblia nos habla de la sexualidad. Dios les bendiga grandemente. Hermana Carolina, Dios le bendiga. Le agradecemos inmensamente sus aportes, su participación. La verdad que es un tema muy, pero muy bonito y que usted lo maneja de una manera muy, muy especial, muy bien. Bueno, con respecto a las preguntas, que hay algunos hermanos que quieren participar. Entonces, hermana Carolina, entonces hay algunos que han preguntado aquí en el chat, preguntan que, por ejemplo, John Acosta dice, hermana, si Pablo dice que las ancianas enseñen a las jóvenes a sujetarse a su marido, ¿eso sería tener en poco a la mujer? Lo que dice el apóstol Pablo es que enseñen a amar a sus maridos. Quien dice que debemos sujetarnos unos a otros es el Señor. Efesios capítulo 5. Importante esto. Comienza hablando de la sujeción. La sujeción parte del principio del sometimiento en la Biblia, que está en toda la Biblia. El sometimiento tiene que ver con la sujeción y la sumisión. La sujeción es una acción de la voluntad. Voluntariamente. ¿Qué es sujetarse? Si yo le digo a usted, sujétese de la mesa, sujétese de la silla donde está sentado, ¿usted qué hace? Se agarra, ¿sí o no? ¿Quién lo hace? Usted. La Biblia no dice, maridos, sujeten a sus esposas. Le dice a la mujer que se sujete, pero antes de decirle a la mujer, el texto anterior dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. No como usted aprendió, no como la cultura dice, no como la sociedad dice, sino en el Señor, en el temor del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Mujeres o las esposas, sujétense a sus maridos, pero la sujeción es mutua. Mire lo que dice, mire el ejemplo y modelo de sujeción. No es papá y mamá, no es la cultura en que crecí. Como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo Dios? Extendernos su mano. ¿Qué hizo la iglesia? Asirse de Cristo. Se agarró. Sí debemos estar sujetos los unos a los otros, y no solamente la mujer a su esposo. Por eso inicia con ese principio en todas las relaciones humanas. Y en el matrimonio, ahí lo aclara. Ese principio se aplica desde la relación Cristo y la iglesia. Ojo con esto. Cristo y la iglesia. La iglesia está sujeta a Cristo y Él es su Salvador. Es una relación que corresponde. Él me extendió la mano. Yo me así de Él. Él no me agarró, Él no me llevó, Él no me obligó. Así que el que se quiera soltar, se puede soltar. Dios no lo tiene a las malas. Ojo con esto. Como la iglesia, ¿quién está sujeta a Cristo? ¿Quién se asió de Él? Él extendió su mano y a muchos les extendió su mano y no se asieron de Él. Pero usted y yo, que somos iglesia, ¿qué hicimos? Vea. Y para permanecer en Él tenemos que estar, vea, sujetos a Él, agarrados de Él. En el matrimonio es necesaria esa sujeción. ¿Qué se agarran los dos? No a golpes, no a maltratos. Se sujetan el uno al otro, vea. ¿Qué es esa acción? Vea, esta acción que permite poder andar juntos. Ojo con esto es importante. Entonces, el texto que se cita ahí, que dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Y eso tiene un trasfondo también bíblico, porque lo que hemos aprendido de amor difiere mucho de lo que es el amor según Dios. Y el amor allí se aplica según lo que Dios nos enseña. Porque hemos aprendido a amar, por ejemplo, y ustedes saben que hay culturas donde porque te quiero te aporro. Yo te amo y te golpeo. Y no solamente el hombre a la mujer, también de la mujer al varón y a los hijos. Amar es golpear. Ese no es el principio bíblico. Hay que también entender el amor según la palabra de Dios. Por eso Él dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, no como me amó mi mamá y mi papá.
como yo los he amado. Sujétense como la iglesia está sujeta a Cristo. Amen como Cristo amó a la iglesia. Aunque allí se enfatizan los maridos, ¿solo los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? Yo les hago la pregunta. Es que allá dice que la mujer es la que tiene que sujetarse al marido, y entonces el Señor le dijo a los maridos que amaran como Cristo amó a la iglesia a sus esposas. ¿Solo él tiene que amar así? Ojo que hay un contexto en la Biblia. Y el nuevo mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él nos amaba, así que no aplica solo al varón. Yo debo amar a mi esposo como Cristo me ama a mí. No solo la mujer debe sujetarse a su esposo, el esposo debe sujetarse a ella, porque ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y este libro del profeta es un libro del desacuerdo, donde Dios le dice a su pueblo, ¿cómo voy a ponerme de acuerdo con usted si usted no se sujeta? No podemos andar de acuerdo. ¿Vamos bien? Listo. Ya, este es un tema amplio, pero trato de dar luces. Gracias, pastora. Amén. Muchas gracias, hermana Carolina, por su respuesta. Hay varios hermanos que han levantado la mano. No sé si alguno quiere abrir su micrófono y preguntar. Tenemos el hermano Danilo, hermano Amador, la hermana Judith, y hay un hermano que tiene, bueno, aparece el nombre Maylin. La hermana Yaniris, que hizo una pregunta muy interesante hace rato, no sé qué se haría la hermana que estaba ahí conectada. ¿No hay más preguntas? Hay una pregunta en el chat. Dice mi hermana, que Dios te bendiga. Quisiera que por favor nos dijera o nos diera una recomendación de cómo abordar el tema de la homosexualidad en las comunidades étnicas. Bien, el tema se aborda desde la palabra de Dios, como lo hemos enfatizado. Nosotros no podemos dejar de predicar lo que la Biblia dice, pero hay que ser muy cautelosos con este tema. Es lo que también se orienta en las comunidades en general, cuando se da estas orientaciones a los pastores, especialmente quienes están a cargo de las congregaciones y todo el que predica la palabra. Y es que nosotros debemos predicar lo que la Biblia dice. No concepciones personales, no emitir juicios de valor personal, sino lo que la Biblia dice al respecto. Ninguna ley nos impide a nosotros predicar lo que la Biblia dice. Lo que pasa es que algunos han incurrido en hacer evidentes sus percepciones, sus posturas, lo hablan con menosprecio, hacen, digamos, como una excepción de estos casos, y la Biblia habla ampliamente del tema, y de hecho donde dice el apóstol Pablo precisamente, y esto erais algunos de vosotros, borrachos, maldicientes, afeminados, homosexuales, es decir, que se echan con varones. O sea, pero algunos toman y solamente extraen esto y empiezan como ya a poner su punto de vista o a hacer, digamos, exponer a las personas, digamos, en cierta manera atacar a las personas, y de eso no se trata el mensaje de Cristo, sino de la obra que Él hace en todos, porque en todos el Señor ha hecho una obra, porque todos, por cuanto todos pecaron, que haya pecado de diferente forma, pero todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué vino a hacer Cristo? A darnos vida y vida en abundancia. Él es el que nos perdona, Él es el que nos limpia, Él es el que nos libra de pecado y el que nos guarda de pecar, ya siendo salvos. Así que es lo que hay que predicar. Es decir, Dios lo que hace a través de su mensaje es abrir la puerta para salvación, mostrar su gracia para con todos. El mensaje se debe dar como lo expresa la palabra de Dios. Creo que esa es como lo central que se ha recomendado en este tema. Y que ya los casos particulares a profundidad ya se abordan de manera personalizada. La persona que ha entendido el mensaje dice, pastor, hermano líder, yo quiero que usted me oriente, quiero entender más eso que acabo de oír, Dios me inquietó con esto, ya usted hace un trabajo personalizado.
Pero es importante que nosotros ni traigamos casos, ni mencionemos casos de las personas, porque puede sonar de una manera, ¿cierto? Una cosa es un testimonio, que la persona que lo haya experimentado quiera dar su testimonio. De hecho, hay muchos hermanos que vivieron ese proceso en su vida antes de Cristo y conocieron al Señor y el Señor los hizo libres. Y ellos dan testimonio de manera más personalizada para ayudar a las personas, pero digamos no se sienten cómodos parándose en un púlpito o en un lugar público, haciéndolo público, sino más personalizado. Entonces uno debe cuidar esa parte ética de las personas. Hay muchas maneras de testificar lo que Dios ha hecho. Entonces pienso que en estos temas lo que se ha recomendado, hasta ahora no existe en Colombia una demanda en un orden religioso, sí existe una, y fue carcelable de un colegio donde se consideró dentro del marco legal un comportamiento homofóbico y tuvo una sanción penal. En Colombia ya he registrado un caso en un contexto estudiantil, pero hasta ahora en ninguna iglesia ha ocurrido esto. Entonces creo que debemos ser prudentes y no, esto no impide que prediquemos lo que la Biblia dice, pero que el Señor nos ayude y que nos sujetemos a decir lo que la Biblia dice, que Dios hace la obra y ya cuando la persona se acerca se atiende el caso particular. Cada caso es particular. Una cosa es cuando una persona ya ha vivido experiencias de prácticas homosexuales, otra cuando la persona se siente con esa tendencia pero no ha caído en esas prácticas. O sea, cada caso es particular. Y la Biblia pues da todo y todos los recursos espirituales para ser libre de esa condición pecaminosa, pero también para mantenerse y guardarse para Dios, porque es la debilidad que la persona tiene. Entonces es importante que en la consejería se haga un acompañamiento y una claridad de que en momentos la persona podrá verse tentada, pero no quiere decir que Dios no haya hecho una obra en él. Lo que quiere decir es que tiene que andar y vivir en el espíritu y no satisfacer esos deseos pecaminosos, apartarse de todo lo que alimente esos deseos pecaminosos, porque hay quienes llegan a experimentarse tentados después de que Dios ha comenzado la obra en ellos y entonces dicen, no, yo nunca voy a ser libre de esto, es que yo no quiero volver a experimentar nada de esto. Y hay procesos que Dios hace con las personas, pero es importante hacer un acompañamiento y aquí pues ya sería muy importante ya un tema más a profundidad de lo que es la consejería espiritual en los casos que tienen este componente, porque hay que saber acompañar esos procesos. Bien, pastor. Amén. Muchas gracias, hermana Carolina. Vamos a escuchar una pregunta más y pasamos ya a lo que veníamos hablando acerca de las comunidades indígenas. Entonces, vamos a esperar, no sé, hay dos hermanos que levantaron la mano hace rato, el hermano Amador Patiño y el hermano José Aldemar Bejarano. No sé si abren su micrófono. Hermano Amén, José. Amén, hermano, les diga, discúlpeme, no sé si me escuchen bien, estoy enfermo, pero voy a ser puntual. Hermano, discúlpeme. Amén. La pregunta, si llego a la comunidad, bueno, a la cultura guayú, donde habla la poligamia, y uno de ellos tiene varias mujeres, varias esposas, y quiere entregar su vida a Cristo, ¿cómo sería esa situación? Bien, la decisión de seguir a Cristo implica varios planos de decisión. Un cambio en la vida de cualquier ser humano, hablando del ser humano en general, implica decisiones, implica dejar atrás muchas cosas para poder avanzar. Para que haya cambio, hay cosas que hay que dejar, porque si no, no existiría un cambio. Cuando hablamos del cambio que Cristo hace en la vida de la persona, eso implica primero decidir por Cristo, cuando ha sido revelado el evangelio a esa persona, ¿cierto? Decidir, ¿sigo el mundo o sigo a Cristo? Cuando la persona decide seguir a Cristo, eso trae una implicación de decisiones en su vida. Detrás de la decisión de seguir a Cristo viene toda una línea de decisiones que Dios en su obra va conduciendo a la persona a que tome esas decisiones. ¿Qué debe hacer el líder, el pastor en estos casos? Acompañar con la administración de la palabra. Hay un proceso de que estas personas reciban la doctrina, ¿cierto? Que usted le imparta lo que dice la palabra de Dios, esté muy atento a las dudas, inquietudes.
ore por esta persona, hay que ministrarlos. La obra que Dios comenzó por la perfección al Señor, hay que conducirlos por este camino que es el Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, orar por ellos, conducirlos a cómo acercarse más a Dios. Dios ya les dio, cuando usted me dice, es que esta persona ya ha experimentado a Cristo en su vida y comienza a enfrentar la decisión de querer seguir a Cristo. ¿Y qué pasa con estas situaciones? Detrás de esa decisión va a venir lo demás. No se preocupe. ¿Qué debe hacer usted? Seguirle predicando la palabra de Dios, hacer una atención personalizada, de darle la doctrina, orar por él, conducirlo a orar a la búsqueda de Dios, para que él tome las decisiones que debe tomar según la voluntad de Dios, porque finalmente la persona decide. Usted no debe instar a la persona a hacer o no hacer ciertas cosas. Ese no es nuestra labor. Usted tiene que hacer, tiene que dejar esto, tiene que irse, tiene que no. Dios guía a toda verdad. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. No solamente esa situación, muchas otras situaciones enfrentamos cuando decidimos seguir a Cristo. ¿Sí o no? Yo creo que usted las tuvo que vivir. Yo las viví. Y recuerdo que cuando iba donde mi pastor y en el proceso de doctrina, el proceso, él me decía, Carolina, ¿qué has entendido que debes hacer frente a eso? Orar, vamos a orar. Carolina, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Te doy el consejo de la palabra y ora, que Dios te guiará. ¿Cuál es la decisión que debes tomar? Y voy a estar orando por ti. Y me daba la palabra. Pastor, Dios me ha hecho ver esto, Dios me abrió esta puerta, pastor. Ah, bueno, Dios te va a ayudar. Entonces, es el proceso de todo cristiano. Entonces, aquí es lo mismo. Predíquele la palabra, dele la doctrina, condúzcalo por el camino que debe seguir, la oración, la búsqueda de Dios, y que cuando él ya tenga claro qué decisión debe tomar, usted acompaña el proceso, pero no se debe presionar a las personas. No es sano presionar a las personas a hacer X o Y cosa. Y Dios hace la obra en ellos y la persona va dando fruto de esa obra que Dios va haciendo. Así que uno a veces está preocupado, ¿y qué pasa con que tiene esta situación? No, deje que Dios va haciendo la obra en la persona. Todo va a llegar en su momento oportuno. Es un proceso de un nuevo nacimiento. Entonces hay que acompañar. Bien, pastor. Hermana Carolina, muchas gracias por su respuesta. Hermano José, sí, hay, inclusive ya hay casos registrados de hermanos que vivían en poligamia y que al llegar al Señor allá en la cultura guayú, ya ellos tomaron la decisión. Y miren lo interesante, ya vamos a pasar aquí a la parte acerca de qué dice la Biblia con respecto a las culturas, a las prácticas culturales. Entonces habla que dice, Primera de Tesalonicenses 4, dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, y termina diciendo, como los gentiles que no conocen a Dios. Quiere decir que todo lo que la gente hace, que va en contra de los principios bíblicos, lo hace porque no conoce al Señor. Entonces el trabajo de nosotros es que ellos conozcan a Dios y ese conocimiento va a hacer que ellos tomen unas decisiones a raíz o en virtud de ese conocimiento que adquirieron, el conocimiento del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros como líderes, como predicadores en medio de las comunidades étnicas estamos haciendo. Estamos llevando el conocimiento del verdadero Dios a ellos y ese conocimiento va generando un cambio, genera cambios que poco a poco van a ir permeando esas culturas para que ellas al final terminen influenciadas por los principios bíblicos con respecto a la sexualidad. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos, dar a conocer al Señor y lo que decía la hermana Carolina, el Señor los va guiando a toda verdad. Las mismas personas van soltando esas prácticas, las mismas personas van tomando decisiones y el Señor los va, como dice la palabra del Señor, el que inició la buena obra, Él la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermana Carolina, para nosotros ha sido una gran bendición, de verdad, estamos muy agradecidos de haberla podido tener con nosotros y bueno, esperamos que este tema tiene mucha tela por cortar, es muy amplio, pero bueno, esperamos que de pronto en otra ocasión podamos tenerla con nosotros y queremos agradecerle, de verdad,
a nombre de la Coordinación Nacional de Asuntos Étnicos, que haya estado con nosotros. Muchas gracias, hermana Carolina, y que Dios le bendiga. Vamos a continuar por aquí con un tema que es ¿qué aprendimos hoy? No sé si alguno de los que está aquí quiere dar un aporte. Tenemos 5 minutos para las 9. El hermano Alexander había levantado la mano. Hermano Alexander. Sí, mi pastor, Dios le bendiga. ¿Qué aprendimos hoy, hermano Alexander? Cuénteme. Oiga, hermano, no, ahí solamente, hermano, quería como puntualizar un poco acerca de la pregunta que hacía el hermano, que al llegar uno a una comunidad, que cualquiera que sea su cultura, sabemos, hermano, que la tarea de nosotros es predicar la palabra del Señor, dar a conocer el Señor, sin tocar o empezar, digamos, en contra de sus culturas o de sus prácticas. Las personas que viven esa vida, pues, usted ya lo corrigió, es porque no conocen al Señor. Precisamente, hermano, nosotros lo que debemos es predicar la palabra del Señor, que las personas que ya llegan a la iglesia, entonces la hermana Carolina también dijo, ya más personalizadamente uno les puede enseñar los principios bíblicos y ya ellos se van corrigiendo de acuerdo a la obra del Espíritu Santo. Solamente, hermano, quería como... Hermano Alexander, muchas gracias por su aporte. Vamos a escuchar al hermano Nehemías. Hermano Nehemías, ¿qué aprendimos hoy, hermano Nehemías? Cuéntenos. Oiga, gloria a Dios, Dios le bendiga. Un abrazo para todos. Muy enriquecida esta escuela. Para mí, tenerlo claro. Creo que el objetivo de la clase se ha abordado, hermano. Yo creo que hemos analizado muy bien esa concepción de la sexualidad en las culturas, pero en la parte que usted aportó, pero una claridad y que creo que fue para mí algo especial lo que nuestra hermana ha compartido de los 7 principios acerca de la sexualidad humana. Y llevarnos allá a cómo vamos a actuar nosotros o cómo en nuestra entrada a aquellas etnias donde de pronto Dios nos lleve en algún momento. Pienso que se abordó muy bien el tema y aprendí eso. De esos 7 principios me agradó mucho cada uno de ellos, cómo lo explicó la hermana. Y bueno, pienso que es importante tener en cuenta también cómo vamos a abordar cada uno de aquellos temas con que nos han compartido hoy y cómo lo vamos a abordar cuando entramos a una etnia, ¿no? Entonces, uno, por la palabra de Dios, un hermano participaba y hacía la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos o cómo vamos a llegar o cómo vamos a actuar ante un tema de homosexualidad? Y creo que la hermana lo explicó muy bien y me lo dejó muy claro. Eso es mi participación. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias a usted, hermano Nehemías. Hermano, les quiero comentar ahí en el chat de la reunión, les envié el link para que registren la asistencia, ¿sí? Porque todo esto va a ser tenido en cuenta en el momento de la certificación. Entonces vamos a escuchar, a ver cuál hermano levantó la mano primero. El hermano Yamil Enrique Castillo Campo. Después escuchamos al hermano John Acosta y al hermano Julián Vargas. Y hermano, yo quisiera darle participación a todos, pero ya el tiempo no nos alcanza. Entonces vamos a escuchar a nuestro hermano Amador Patiño. No sé si está, tiene la mano levantada. Si no, el hermano Yamil Enrique Castillo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Hermano John Neider. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, hermano, quería aprovechar a la hermana para que no hubiese podido abordar una inquietud que tengo, no sé si todavía está por ahí. Era, digamos, la conveniencia o no conveniencia, cómo se manejaría la relación sexual entre culturas, o sea,
entre formas de pensar muy distintas. Por ejemplo, ¿cómo se abordaría de que un guayú se case con una embera, o un arhuaco con un embera, o un embera chamí? Ya que la concepción de la sexualidad para las dos culturas no es igual, no se concibe de la misma forma, y habría un gran choque emocional. Me hubiese gustado que la hermana de pronto no hubiese podido colaborar en esa parte, o no sé si de pronto habrá una temática más adelante con respecto a eso. Hermano Yamil, sí señor, en la próxima lección, bueno, vamos a mostrarla de una vez aquí. La próxima lección que vamos a abordar, aquí la pueden ver, es toda la ruta de aprendizaje de la escuela. La primera lección, que es hoy, hablamos de sexualidad y cultura. La próxima lección vamos a hablar acerca de la ética y la cultura. Es decir, cómo abordamos nosotros esas cuestiones éticas que se pueden presentar en el momento de hacer el evangelismo, ¿sí? Entonces, estamos tratando también de buscar un hermano que tiene ese perfil para hablarnos de la ética, y ojalá podamos tenerlo con nosotros. Pero la idea, hermano, es que vamos a hablar acerca de esos conflictos que se presentan, los conflictos éticos que se pueden presentar. Entonces, eso lo vamos a estar abordando en la próxima lección, ¿sí? Después de ese vamos a hablar un poquito acerca de la lección número 3, acerca del perfil del evangelista étnico, ¿sí? ¿Qué cosas debe tener, de qué cosas se tiene que despojar para poder ingresar a esas comunidades y poderles llegar de una manera más efectiva? La lección número 4 vamos a hablar acerca del llamado especial de Dios hacia este trabajo entre las etnias. Después vamos a hablar la lección número 5 acerca de la etnomayordomía. Vamos a hablar acerca de cómo abordar el tema de la economía con las comunidades indígenas, que es un tema que a veces es complejo. Y terminaríamos la lección número 6 hablando de la teología étnica, de las movisiones, de la parte de su teología. Y después, ya la lección número 7 sería las consideraciones finales, donde vamos a hacer una especie de resumen, de un recuento de todo lo que vimos en la clase, en las lecciones, y entonces poder organizar lo de la graduación. Hermanos, creo que se presentó una dificultad con el link para registrar la asistencia. Voy a revisar qué pasó y se los voy a enviar al grupo. Entonces, por favor, estén atentos, yo lo envío al grupo y ahí pueden ustedes entonces diligenciar la asistencia. Ya nos pasamos 2 minutos. Voy a escuchar al hermano. Ya dice que ya se puede registrar. Sí, ya se puede, hermano. Ya vi que quedó registrado mi asistencia. Bueno, muchas gracias, hermano Nehemías. Vamos a esperar que nuestro hermano Julián Vargas, que está con nosotros, él nos va a... Hermano, vuélvalo a intentar porque ya le cambié la configuración para que pudieran ingresar, entonces de pronto es volverlo a enviar. Ya se lo reenvío, hermana Niris Alexandra, ya lo reenvío. Entonces vamos a escuchar a nuestro hermano Julián Vargas, él nos va a despedir de esta lección, la verdad, muy enriquecedora, aprendimos mucho. Yo la verdad estoy muy contento por la participación de todos ustedes, por el aprendizaje que tuvimos y por la participación tan especial de nuestra hermana Carolina. Hermana Carolina, muchas gracias nuevamente. Y hermano Julián, por favor, despídanos en oración. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por nuestro coordinador John Samir, por los asesores nacionales y los coordinadores distritales, y también por la facilitadora, nuestra hermana Carolina Henao. El evangelio está por encima de cualquier cultura, y lo que es pecado, según la Biblia, lo es en toda lengua, tribu y nación. Oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta escuela de formación. Te damos gracias por la hermana Carolina, por el conocimiento que tú le has dado, Señor, por cada uno de las personas que se han conectado
en esta hora. Esperamos que este tipo de enseñanza sea de mucha bendición y que lo podamos llevar al campo de trabajo, a la evangelización en medio de las señas, Señor. Te damos muchas gracias en tu nombre santo. Amén y amén. El Señor Jesús les bendiga. Amén, hermano Julián, muchas gracias. Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Espero que por favor se puedan registrar. Amén, un abrazo. Amén. Bueno, Amén, amén. Amén, Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Amén.